Ahí está. Bien. Bueno, vamos a empezar con el ejercicio número 8, ¿sí? La segunda parte del práctico. Eh, para el ejercicio 8 y para los que vienen, es necesario, por supuesto, que tengan la tabla periódica, ¿sí? Eh, bueno, para estos ejercicios y para los otros prácticos que se vienen, ¿sí? Y para rendir el parcial también, es necesario que tengan la tabla periódica. Así que, bueno, consigan alguna o la pueden comprar, no es cara la tabla periódica. O le piden a algún amigo o compañero que le preste y no hay problema. Bien, veamos. El ejercicio número 8. Vamos a ver el ejercicio número 8. Dice, para el hierro, calcular la masa atómica, la masa del átomo gramo, los átomos gramos que hay en 30 gramos de hierro, los átomos que hay en 30 gramos de hierro y los átomos que hay en 2,5 moles de átomos de hierro, ¿sí? Aquí lo que tienen que tener en cuenta ustedes, ¿sí? Es el concepto de masa atómica o peso atómico o peso molecular, ¿sí? Y también lo que es el mol, ¿sí? Eh, yo les voy a poner ahí, les voy a enseñar cómo pueden resolver de una manera muy fácil este tipo de ejercicio. Ustedes tienen que tener en cuenta algo. Primero, la tabla periódica, la información que me da, la tabla periódica es la masa atómica de cada uno de los elementos, ¿sí? La masa atómica o peso atómico también lo pueden encontrar. Eso es de un elemento. Y para un compuesto, por supuesto, va a ser la suma de todos los pesos atómicos de cada elemento las veces que se repita. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos el hierro, ¿sí? En la tabla periódica el hierro aparece, o como todos los elementos de la tabla periódica, aparece en un cuadrito, y en la parte de arriba, aquí donde está la X, aparece la masa, la masa atómica, ¿sí? Esa masa atómica está en gramos por mol, esa es la unidad, ¿sí? Específicamente para el hierro, el numerito que ustedes van a ver ahí en la X, es de 56 aproximadamente. ¿56 qué? Gramos por mol. Bien, entonces, aquí lo que tienen que saber ustedes es los gramos por mol que tienen, ¿sí? También lo pueden equiparar o hay una cierta equivalencia con otros números, ¿sí? ¿Cuáles son esos números? Justamente el mol. ¿El mol qué vendría a ser? Para que se entienda un poco más. El mol es eh, todo lo que contiene, ¿sí? El número de Avogadro. ¿A qué me refiero con eso? El mol sería como, ustedes imagínense una resma, ¿sí? Una resma que tiene 400, de 400 hojas, 500 hojas, ¿sí? A ver, acá vamos a hacer un dibujito. Imagínense la resma, ¿sí? Ustedes tienen la resma, esta resma, lo que tiene son un montón de hojas dentro. Entonces ustedes cuando van a comprar dicen, bueno, vendeme una resma de 500 hojas, por ejemplo, ¿sí? Entonces ustedes, ¿qué tienen ahí? Van a tener 500 hojas por cada resma, ¿sí? Bueno, el mol es algo parecido a lo que es una resma, con la diferencia, por supuesto, que estamos hablando de cosas químicas, de elementos químicos, de masas químicas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Ese peso atómico, ¿sí? Del hierro, que es 56 gramos por mol, ¿sí? Es como decir las 500 hojas por resma.
Ese mol, ¿sí? También tiene su equivalencia. ¿En qué? En partículas elementales. Es decir, un mol es equivalente a 6,02 por 10 a la 23 partículas elementales. ¿Cuáles son esas partículas elementales? Esas partículas elementales pueden ser átomos, moléculas, iones, y pueden ser todo eso. ¿Eh? Entonces, ustedes tienen que saber, por ejemplo, vamos al ejemplo del hierro. En el hierro ustedes tienen un mol. ¿Sí? Entonces, un mol tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro. ¿Sí? ¿Cuánto pesan esos 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro? Pesan 56 gramos. ¿Sí? Esa siempre va a ser la relación. Siempre el dato que ustedes tengan de la tabla periódica, el peso atómico, siempre va a ser eso. ¿Sí? Si buscan otro elemento, ¿sí? Por ejemplo, el sodio tiene este símbolo. ¿Sí? Y el sodio pesa 23 gramos por mol. ¿Sí? Entonces ustedes van a tener, en un mol, van a tener 6,02 por 10 a la 23 átomos de sodio, y todo eso pesa 56 gramos. ¿Sí? Siempre van a tener la misma equivalencia. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes van a poder resolver cualquier pregunta que se les haga con respecto a esto. Ustedes tienen, por ejemplo, el punto 8. Dice, calcular la masa atómica para el hierro, ¿sí? Calcular la masa atómica. La masa atómica es 56. ¿Sí? Aquí tienen la masa atómica y después dice la masa del átomo gramo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que la masa atómica, acá yo le voy a poner como inciso A, B, ¿sí? La masa atómica para el hierro sería 56. ¿Sí? Esa es la masa atómica. Y la masa del átomo gramo es 56 gramos. ¿Sí? Siempre va a pasar lo mismo. La masa atómica es 56, ¿sí? 56 gramos por mol, perdón. ¿Sí? Y 56 gramos por mol. Y la masa del átomo gramo es la masa atómica expresada en gramos, nada más. Eso es lo único que cambia. ¿Sí? Eso es para todos los elementos que ustedes tengan de la tabla periódica. ¿Sí? Siempre lo van a sacar de esa manera. Ahora, me pregunta el inciso C, dice los átomos gramos que hay en 30 gramos de hierro y los átomos que hay en 30 gramos de hierro. ¿No? Los átomos gramos que hay en 30 gramos de hierro y los átomos que hay en 30 gramos de hierro.
¿sí? Átomos gramos y átomos en 30 gramos de hierro. ¿Cómo calcularían ustedes? Yo les pregunto, a ver si vamos entendiendo un poco esto. ¿Cómo calculan ustedes los átomos que hay en 30 gramos de hierro? ¿Cómo lo calcularían con lo que ustedes acaban de ver ahí? Fíjense en acá. Esto. Según eso, ¿cómo lo calcularían? ¿Qué les parece? Se supone que en 56 gramos hay 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Puede ¿Y ser? cómo? Sí, Una regla de perfecto. 3. La regla de 3, o sea, y en 30, Exactamente. Exactamente, una 30 regla de gramos, 3. Para 30 gramos de hierro, tantos átomos, ¿sí? Por eso es que les hice ese como una equivalencia para que les sea más fácil verlo, ¿sí? Ustedes van a sacar cuántos átomos hay en 30 gramos de hierro, ¿sí? Entonces van a hacer una regla de 3, como dice su compañera. Si en 56 gramos de hierro tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro, para 30 gramos de hierro X. ¿Sí? Y sacan la cantidad de átomos que tiene. Ahora, ¿cómo sacamos los átomos gramos? Los átomos gramos, al igual que, fíjense en la relación, dice masa atómica, 56 gramos por mol. Masa del átomo gramo, 56 gramos. ¿Sí? Ahora nosotros sacamos los átomos en 30 gramos de hierro. ¿Sí? Y los átomos gramos, ¿qué se les ocurre? ¿Qué serían los átomos gramos? Siguiendo el concepto de lo que recién calculamos, los átomos que hay en 30 gramos de hierro. Es lo mismo, chicos, Y es nada lo sería lo mismo, mismo, ¿verdad? es lo mismo, es exactamente lo mismo. Átomos en 30 gramos de hierro, ¿sí? Es lo mismo que átomos gramos en 30 gramos de hierro, porque no cambia la masa atómica, la masa del átomo gramo no está cambiando, ¿sí? Por lo tanto, los átomos gramos que tengo van a ser lo mismo que los átomos que tengo en los 30 gramos, ¿sí? Aquí yo calculé átomos. Por supuesto, después hagan el cálculo, ¿sí? Átomos de hierro. Y aquí lo que voy a hacer, en la misma regla de 3 simple, en vez de calcular átomos de hierro, calculo átomos gramos de hierro, ¿sí? ¿Con qué relación? Con la misma relación, con esta que ustedes acaban de nombrar. A ver, acá está, con esto. ¿Sí? Hacen exactamente lo mismo. Bien, vamos hasta ahí, chicos. Sí, profe. Profe. Bien. Y el último inciso dice los átomos que hay en 2,5 moles de átomo de hierro. Allá está más fácil. ¿Cómo sería ahí? una regla de 3 también. Exactamente una regla de 3. Lo mismo hago. ¿Cómo es la regla de 3? ¿Cómo sería? En un mol hay 6,02 por 10 a la 23. ¿Sí? Abajo 2,5 mol. Resultado. Exactamente. 2,5 X átomos de hierro. ¿Sí? O sea que lo único que ustedes tienen que tener en cuenta es esto. De acá.
Usted haciendo eso, ya le va a salir fácil todo lo demás que puedan calcular. Bien. Profe, ¿la clase queda grabada y la sube o la pasa por mail? Sí, como hice la clase pasada. La clase pasada, yo la bajo, la subo a YouTube y les mando por mail el link para que accedan ahí. Bien, gracias. Después tenemos el punto 9. Dice, para el ácido sulfúrico. Para el ácido sulfúrico, calcular la masa molecular, la masa de un mol, la masa de una molécula, los moles en 30 gramos de ácido sulfúrico y las moléculas en 30 gramos de ácido sulfúrico. ¿Sí? Esto es parecido. ¿Eh? Es parecido, ¿por qué? A diferencia del hierro, el hierro es un elemento nada más. Y aquí tienen el ácido sulfúrico, que ya es un compuesto. ¿Sí? El ácido sulfúrico tiene esta fórmula: hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. ¿Sí? A diferencia del hierro, que es un solo elemento, aquí en lugar de hablar de masa atómica, se habla de masa molecular. ¿Por qué? Porque ya tengo más de un elemento, ¿sí? Ya tengo más de una cantidad. Entonces, ¿cómo se saca la masa molecular? La masa molecular se saca sacando la masa atómica de cada uno de los elementos, ¿sí? Multiplicando por el numerito que yo tengo aquí. ¿Sí? Por ejemplo, sería el hidrógeno, voy a poner acá la masa molecular, va a ser el peso atómico del hidrógeno multiplicado por 2, porque tengo 2 hidrógenos, más el peso atómico del azufre, más el peso atómico del oxígeno, multiplicado todo eso por 4. Si ustedes van a la tabla periódica, van a tener el peso atómico del hidrógeno, que pesa 1 por 2, más el azufre, que pesa 32, más el oxígeno, que pesa 16, por 4. ¿Sí? Todo eso me da 98. 98, ¿qué? Gramos por mol. Y ese es el peso, la masa molecular de el, del ácido sulfúrico. ¿Sí? Voy a poner acá como masa molecular. En el punto B me dice la masa de un mol. ¿Sí? ¿Cuál es la masa de un mol? Profe, una pregunta. Sí, Del azufre, el, el peso atómico, la masa atómica es 16. no, del oxígeno es 16. Del oxígeno, acá. ¿Ve? Por eso puse peso atómico del oxígeno multiplicado por 4, porque tengo acá, fíjate, tengo oxígeno, 4 de oxígeno tengo. Está acá. Del azufre es 32, que tengo acá. Del oxígeno es 16 multiplicado por 4, porque tengo 4 átomos de oxígeno en la molécula de ácido sulfúrico. Bien, tengo mal, ¿Sí? estoy viendo de una tabla periódica de internet, bueno, parece que está mal. No, fíjate, es que tenés dos cosas. Ya sé que estás mirando, mirá, te lo voy a poner acá. Te aparece el azufre, así, ¿verdad? Y fíjate, te aparecen dos numeritos, uno acá y otro acá. Me parece que estás viendo este. El que está Eh, arriba, no, estoy viendo bien, es el de arriba. Tiene ese
ese número y después los de oxidación nada más tiene, o sea, el número atómico y los de oxidación. Claro, una cosa es número atómico y otra cosa es masa atómica, ¿sí? El número atómico es otra cosa, la Listo. masa atómica es otra. Esto es Búscalo una, como como masa masa. atómica. Bien. ¿Y cuál sería la masa de un mol? ¿Qué les parece? Fíjense que acabamos de sacar eso. Lo que Lo habíamos mismo. visto recién, 6,02 por 10. No, dice la masa de un mol, la masa. Ah, no, 98. Ah, 98. 98. 98, ¿sí? La masa de un mol son 98 gramos de ácido sulfúrico. Y ahí ya está escrito acá. ¿Sí? Es parecido a lo que vimos recién del átomo gramo. ¿Se acuerdan? La masa atómica, 56 gramos por mol para el hierro. La masa del átomo gramo, 56 gramos. ¿Sí? Esto es cuando tenés un solo elemento, pero cuando tenés una molécula que está formada con varios elementos, aquí, ya hablamos de masa molecular. Masa molecular, 98 gramos por mol. La masa de un mol, 98 gramos de ácido sulfúrico. Es casi lo mismo, es para que lo relacionen. El C me dice la masa de una molécula. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos para el hierro. Vamos a poner un mol es 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico. Y pesa 98 gramos. ¿Cómo se saca entonces la masa de una molécula? ¿Cómo lo haré? Regla de tres simple, ¿no? De nuevo, regla de tres simple. ¿Cuál sería esa regla de tres simple, Gustavo? Este, así como está, multiplico el 98 por el 6,02 y ya me da la masa de la molécula. Mm, ¿Estás seguro? Fíjate, mira que tenés. Vos sabés que 98 gramos pesan 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico. Cierto. Se me había olvidado. Abajo pongo en una molécula pesa X. Claro, X. Exactamente. Una molécula de ácido sulfúrico pesa X. Y ya tengo el peso de una molécula. ¿Sí? Por eso les repito, es importante que ustedes tengan esto. Con esto ustedes van a sacar todo lo que les pide el problema. Por ejemplo, me dice cuántos los moles en 30 gramos de ácido sulfúrico. ¿Cómo harías? Los moles en 30 gramos de ácido sulfúrico. Y si yo sé que un mol es 98 gramos, abajo pongo ¿Sí? la relación que quiero sacar. Perfecto. Un mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramos. Los 30 gramos de ácido sulfúrico, X gramos. Y sacan acá los gramos. Y el último dice las moléculas en 30 gramos de ácido sulfúrico. Lee. ¿Cómo haría? 6,02 por 10 a la 23, ¿Sí? 98 gramos y ¿Sí? 30 gramos X. Y en 30 gramos, esto, moléculas de ácido sulfúrico y de ácido sulfúrico. Siempre hablando de la molécula correspondiente. Los 30 gramos de ácido sulfúrico, X. X moléculas.
¿sí? Y ya obtengo la cantidad de moléculas que tengo en 30 gramos, ¿sí? O sea, que con esto, les repito, con esto hacen todo. Con esto hacen todo. Lo tienen que tener claro nada más y después ya es hacer regla de 3 simple nada más. Bien. Y por último, ya para terminar, y ya los voy dejando, el 10 le dije que no va, el 11, ¿sí? Nosotros tenemos, dice igual en las siguientes ecuaciones químicas, ¿sí? Yo tengo la primera, carbono más oxígeno, me da monóxido de carbono. Yo tengo que tener la misma cantidad de átomos de un lado que del otro lado, ¿sí? ¿Cómo se iguala? Por un método de tanteo, ¿sí? Yo voy viendo a ver dónde me faltan átomos y voy colocando un coeficiente, ¿sí? Atrás de ello. Por ejemplo, acá tengo uno de carbono, dos de oxígeno, ¿sí? De este lado, y del otro lado tengo uno de carbono y uno de oxígeno. ¿Cómo haría para igualar? Yo acá lo que tendría que hacer es decir, bueno, le voy a poner un 2 adelante, ¿sí? Para el oxígeno. Pero ya me aparecen, se me desnivela el carbono. Entonces para el carbono le voy a poner 2 más, aquí. Y ya está igualada esa ecuación. Veamos la otra. Hidrógeno más bromo. Me da el ácido bromídrico. Perdón, el bromuro de hidrógeno. ¿Cómo le igualaría eso? Le pongo un 2 aquí adelante, ¿por qué? Porque tengo 2 de hidrógeno aquí, 2 de bromo aquí. Y de este lado tenía uno solamente de cada uno. Entonces le pongo un 2 adelante, ¿sí? E igualo la ecuación. Muchas veces, ¿sí? Se igualan por tanteo, pero hay otras veces que por ahí se puede seguir una cierta regla, ¿sí? ¿Cuál es esa regla? Fíjense, yo tengo el zinc más la plata, el cloruro de plata, perdón. ¿Qué me da cloruro de zinc más plata? Bueno, esto sí lo podemos igualar por tanteo, ¿sí? A ver, ¿quién me ayuda a hacer esto? ¿Cómo igualamos? ¿Cómo empezaríamos? Pongo un 2 adelante del Le zinc y pondríamos un 2 del cloruro. al cloruro de plata, Bien, adelante, y después le ponemos un 2 a la plata. La la plata. plata. Ahí está, exactamente, ¿sí? Es un método por tanteo, ¿sí? Ahora, en la otra ecuación, en la última, ¿qué pasa? Nosotros tenemos aluminio más ácido sulfúrico. Voy a tener aluminio 2 más hidrógeno. A veces se puede seguir una determinada regla. ¿Cuál es la regla? De ir igualando según yo tenga metal o no metal, ¿sí? Lo que se hace para igualar, como una reglita, lo pueden hacer por tanteo o pueden agarrar y decir, bueno, lo primero que voy a igualar va a ser el metal. Segundo, voy a igualar el no metal. Y tercero, el hidrógeno y el oxígeno, ¿sí? A ver, sigamos esa regla. ¿Quién es el metal aquí? Aluminio. El Aluminio. aluminio. Entonces, ¿dónde me faltan aluminio? La primera Adelante. parte. La primera. Una suma. 2, ¿sí?
Ahora, el no metal es el azufre, ¿sí? ¿Dónde me falta azufre? No, no falta. No falta. ¿No falta? Sí, O sí sí, por falta. el 13 que está fuera Porque de tiene un tres. 3. sí, sí. Claro, tengo un 3 ahí, ¿sí? De este Eso 3, sí. entonces tengo 3. ¿Qué tendría que hacer? Poner- En la primera Poner un parte 3 poner adelante del 3. hidrógeno. Aquí pongo 3, ¿sí? Entonces estoy respetando primero el metal y después el no metal. Ahora, el hidrógeno y el oxígeno. ¿Están igualados o no? No. El Al oxígeno, hidrógeno le falta un 3. el El oxígeno sí, oxígeno, sí. porque tengo, El fíjense, tengo hidrógeno 3 falta por 2. 4, 12. Y acá 3 por 4, 12. ¿Sí? Y el hidrógeno, como dice su compañero, me falta. Le pongo un 3 aquí, ¿sí? Y ya está igualado. ¿Sí? Esa es una manera de resolverlo siguiendo unos ciertos pasos. Primero el metal, después el no metal y después el hidrógeno y el oxígeno. Y ahí terminan de igualar las ecuaciones. ¿Se entendió eso, chicos? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Bien, a ver, lo voy a cortar a la grabación para que no se haga largo el video.